título de la exposición que daré, pues a primera vista podría parecer un poco extraño. Liturgia y familia. Es decir, ¿qué tiene que ver la liturgia con la familia? Pareciera que es como decir ovejas y manzanas, pero veremos que no, que tiene mucho que ver. Y voy a empezar, para que veáis que tiene mucho que ver, con un texto muy reciente, que es una carta apostólica que el Papa Francisco ha dirigido a toda la Iglesia, obispos, presbíteros, diáconos, fieles corrientes, sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios y sobre la necesidad de despertar en la Iglesia y en cada una de las iglesias locales, en cada una de las comunidades parroquiales, ese anhelo de redescubrir la belleza del encuentro con Cristo, que es toda acción litúrgica, especialmente la Eucaristía. Es un documento que conozco, ha sido publicado hace, repito, 3 semanas. Conozco bastante bien porque he colaborado en él. Yo soy consultor de la antigua congregación, ahora se llama Dicasterio, ¿no? Dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, y es un documento muy bonito, muy bonito, que espero que las diversas iglesias locales pues hagan el esfuerzo de transmitirlo a todos los fieles. Y voy a leer qué dice el Papa en este documento, para que veáis cómo precisamente liturgia y familia tiene mucho más que ver de lo que aparentemente pudiera parecer. O sea, que es un y, pero no es un y simplemente copulativo, es decir, ni que de dos cosas diversas, sino es un y inclusivo. La conclusión, ya la adelanto, ¿no? Es que se aprende a vivir la liturgia en la familia. Y leo, paso a leer, luego ya iré comentando y glosando. Otra cuestión decisiva, el número 47 del documento. Otra cuestión decisiva, reflexionando de nuevo sobre cómo nos forma la liturgia, es la educación necesaria para adquirir la actitud interior que nos permite comprender los signos y símbolos litúrgicos. Lo expreso de forma sencilla, dice el Papa. Pienso en los padres y más aún en los abuelos. Muy bien visto porque, por desgracia, hoy día pues muchos padres no saben transmitir esto, ¿no? Pienso en los padres y más aún en los abuelos. También en nuestros párrocos y catequistas. Y esto ya es muy significativo. O sea, pone padres y abuelos por delante del párroco. El Papa no dice, para la formación litúrgica del pueblo de Dios, pienso en los obispos, pienso en los párrocos, pienso, no. En primer lugar, padres y abuelos. Luego ya vendrán párrocos, obispos, catequistas. Muchos de nosotros aprendimos de ellos el poder, digamos, gestos litúrgicos, como las señales o las fórmulas de nuestra fe. Quizás puede que no tengamos un vivo recuerdo de ello, pero podemos imaginar fácilmente el gesto
de una mano más grande que toma la pequeña mano de un niño y acompaña de nuestra salvación. La señal de la cruz, ¿no? Por la señal de Santa Cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues esto que dice aquí el Papa y que dice, quizás pueda que no tengamos un vivo recuerdo de ello, pues acudo a la experiencia personal. Yo tengo un vivo recuerdo de ello. Voy a poner una serie de pequeños ejemplos, son de mi vida personal porque son los que yo he tenido, ¿no? No es que quiera ponerme como protagonista, pero que quizás a muchos de vosotros también os recordará cómo habéis aprendido por primera vez a valorar los gestos y los símbolos de la liturgia, la formación necesaria para aprovechar la liturgia. Porque lo que dice el Papa, que yo no lo he glosado, lo primero que he leído es muy importante. O sea, si yo no adquiero la actitud interior adecuada, nunca podré comprender los signos litúrgicos. O sea, los gestos, como los que ha subrayado el Papa, arrodillarse, hacer la señal de la cruz, ponerse en pie, caminar en procesión, cantar, todos estos gestos son respuestas que nacen de una actitud interior. Y el Papa nos está diciendo, esa actitud interior, nos está diciendo, no se aprende en la catequesis, sino esencialmente en la familia. Voy a poner un ejemplo. Yo no hice, y no está bien, pero bueno, es así. No asistí a catequesis de primera comunión, porque no sé por qué en la parroquia era un sábado por la tarde y yo tenía partidos de fútbol, porque jugaba cuando niño, o sea, no. Pero el párroco que conocía a mis padres, pues se fiaba, porque sabía que nos habían enseñado todos esos gestos. ¿No? O sea, no necesité de una catequesis especial, porque ya la recibí en casa. Lo cual sirve de mucho, porque cuando tú recibes, cuando tú aprendes lo que la liturgia es, que es el encuentro con Cristo, esto lo doy por supuesto, quizás si hubiera habido dos sesiones, primero hubiera explicado qué es la liturgia y después ya en el tema concreto de liturgia y familia. Pero cuando tú aprendes lo que es la liturgia y sobre todo lo que es tu respuesta a la liturgia, cuando lo aprendes en la familia, ya pasa a ser algo muy tuyo, como es lo propio de tu familia. Y ya lo verás siempre con cariño. Podrás olvidarlo durante un tiempo, pero siempre volverás. Entonces, comienzo con esta serie de recuerdos que yo los dos recuerdos que tengo de menos de 6 años son dos recuerdos de formación litúrgica por mi madre. Una en positivo, otra en negativo. Primero diré la de negativo. En aquel tiempo, ahora ya no es así, cuando yo tenía menos de la primera comunión entonces, hacia los 6 años, nosotros íbamos, la tradición común era que a la misa se iba en familia, la misa dominical. Yo tuve la suerte, la fortuna de que mis padres iban a misa todos los días. Y a veces también nos llevaban. Y esto de también contar esto ya es más mayor. Yo recuerdo cómo tenía especial terror o me escondía cuando llegaba mi padre por la tarde porque sabía que iba a buscar a alguno de los hermanos para decir, ¿me acompañas a misa? Y si había examen, pues me escondía, ¿no? Hasta que tuve, pero esto no es lo que iba a explicar antes, ¿no? Pero hasta que tuve experiencia que una vez, que no había estudiado nada, o poco,
fui generoso y fui. Y fue el mejor examen que he hecho en, en la escuela media, ¿no? Bueno, quizás el Señor premió la generosidad, pero bueno, voy a esto de los gestos. La tradición era ir a misa en familia. Lo único que por entonces, ya no es así, la costumbre era que los hombres y los varones, niños, que ya habían hecho la primera comunión, se sentaban en los bancos de la izquierda, mirando al altar, y las mujeres con los niños, que todavía no habían hecho la primera comunión, se sentaban en el de la derecha. Eso era así, ya no es así. Y entonces yo recuerdo que debía tener pues 3 o 4 años, no sé, no, el caso es que no había hecho comunión, y me tocó esa vez, me tocó estar al lado de mi madre. Y crucé las piernas, siendo un niño de 3 o 4 años, ¿no? Entonces mi madre me dio una bofetada y me dijo, en la iglesia no se cruzan las piernas. ¿No? No me quedé para nada traumatizado. Ahora dirían algunos, no, porque eso traumatizado. Bueno, aquí estoy cura, o sea, no solo, sino que me... Claro, y eso se me ha quedado grabado, es de los pocos recuerdos que tengo de mi niñez. De los pocos recuerdos que tengo de mi niñez, que en la iglesia no se cruzan las piernas. Y desde luego no se habla, pero es un desastre, ¿no? Muchas veces entras y todo el mundo bla, bla, bla. Hay unas actitudes, unos gestos, unos comportamientos, unos modos de vestir, unos modos de moverse que son propios de la Iglesia. Y eso se aprende, como dice el Papa, se aprende en la familia. Yo me quedó muy claro. Es más, cuando veo a alguien que cruza las piernas, bueno, no le pego una bofetada, ¿no? Pero me acuerdo de mi madre, o sea, me acuerdo de ese detalle. ¿No? Bonito, ¿no? Este era el negativo, voy a decir así, negativo porque lo había hecho mal. En Recuerdo que al llegar el día de la vigilia pascual, yo siendo pues eso, menor de 6 años, desde luego, me, me atraía mucho ver cómo mis padres y mis hermanos mayores salían de noche con unas velas, que claro, a mí me parecían enormes, pero no serían tan grandes, porque claro, cuando es un niño, con los tíos, para participar en la vigilia pascual. Entonces, ya, porque a los niños las velas, las luces siempre atraen mucho, ¿no? Entonces, yo no sabía qué pasaba, pero estaba intrigado. Y por fin, pues cuando tendría 5 años, o sea, un año antes de la primera comunión, mi madre me llevó con mis otros hermanos y mi padre. Claro, para mí fue un descubrimiento que se me todavía lo vivo, ¿no? Sabéis que el centro de la liturgia es el misterio pascual de Cristo, la Pascua de Cristo, y por tanto también la vigilia pascual es la celebración más importante de la Iglesia. No la misa de la Navidad, sino la vigilia pascual. Bueno, pues recuerdo cómo, pero es que me viene a la cabeza ahora mismo, podría decir hasta los detalles más mínimos de dónde estaba el fuego fuera de la iglesia, que allí es la verde, en una campa, llamamos campa, ¿no? Un prado. El sacerdote cogiendo el fuego con una vela y encendiendo el cirio pascual. La procesión hacia la nave de la iglesia. La nave de la iglesia, todo oscura, con solo la luz del cirio, y luego las luces que se iban encendiendo de cada uno de los fieles. Y sobre todo todavía me acuerdo las caras de felicidad inmensa de los fieles. Claro, eso es una imagen del cielo, ¿eh? El cielo es la Pascua eterna. Pero a mí se me ha quedado grabadísimo. O sea, pero podría decir, es que me acuerdo además, claro, solo aquí no lo voy a decir porque es absurdo, nadie lo conoce, los nombres de los que están, pues, entonces, primos, parientes, de un pueblo, yo soy de un pueblo relativamente pequeño, entonces todos nos conocemos y sabes, ¿no?
Y eso se me ha quedado grabado en el corazón, para siempre, para siempre. Yo no he necesitado, luego lo he estudiado mucho, pero no he necesitado que nadie me explique la centralidad de la Pascua en la liturgia o en la vida del cristiano, porque he tenido la experiencia litúrgica. Y he tenido la experiencia litúrgica en la familia. Porque lo que este documento viene a expresar es que la formación litúrgica no es primordialmente la formación para la liturgia, es decir, las clases, sino los conceptos, las nociones, el estudio, las conferencias, sino la formación desde la misma liturgia. Desde esos gestos que son vividos no como algo postizo, sino como algo vivo, porque los has aprendido precisamente en la familia. De ahí la importancia de acompañar, dejarse acompañar por los niños, los hijos y los nietos, diría aquí a las abuelas, si las madres no los llevan, abuelas, llevad a los nietos a misa. Porque además el niño tiene una capacidad innata para lo simbólico, que el mundo de la liturgia es simbólico, son, dice el Papa, signos Cristo, innata. No hace falta que nadie se lo explique. Para mí, uno de los mayores desastres pastorales ha sido cuando han venido no sé si aquí hay algún pedagogo que me perdone, ¿eh? Hay alguno que estudie pedagogía, gracias a Dios, porque os voy a dar cuando han venido los técnicos pedagógicos para decir lo que el niño, no, y en misa se han metido, no. Ese niño no necesita que le explique esto, porque quieres vivirlo. Lo que necesita es vivirlo. Yo os he hablado antes de la primera comunión. Pues una cosa que sucedía es que el párroco nuestro, después de la misa, a todos los niños, bueno, niños y niñas, los niños no, que no habían hecho la primera comunión, nos llevaba a la sacristía y nos daba, como se da la comunión, la, la forma del pan, evidentemente sin consagrar, ¿no? Y así ya aprendías. Y lo bendecía. Esto es pan bendito. Y te decía, todavía no está Jesús, como estará. Eso es la catequesis. Y es maravilloso. Y eso es lo que aprendes en ese contexto familiar. Por eso para mí ha sido un desastre pastoral, lo que iba a decir, las misas de niños. Sí, las misas de niños separan a los niños de sus padres. Porque además, al final, ese niño creciendo va a creer que la misa solo es para los niños. Otro desastre pastoral que sucede a veces, ¿no? Familias que apuntan a los niños a la primera comunión, pero ellos no van a misa el domingo. No hay nada que hacer. Nada que hacer. Hará la primera comunión, sí, pero como una fiesta. Una fiesta en el sentido negativo, además, no en el sentido positivo. No volverá. Por eso, aunque si los padres no van, nos puede servir en la catequesis también para que volverlos a traer. Eso también es verdad, que el niño, si se entusiasma, los vuelve a traer. Pero lo que me parece que desde este documento de Papa Francisco queda claro, es algo que vosotros mismos ya teníais la experiencia. Porque la liturgia tampoco es que sea cosas complicadísimas, no. La liturgia es una experiencia. Es dejarse llevar por la experiencia. Y esa misma experiencia, cuando tienes la actitud interior, que la has aprendido en la familia, te conduce. Yo no he necesitado que nadie me explique el valor que tiene encender una velita al santo. Yo no sé si aquí en la iglesia tenéis santos de velita. No. Bueno, el mundo oriental todavía no. Yo diría todavía no. Porque es de las cosas más impresionantes. Yo eso lo he aprendido
en casa el día de la Candelaria. Bueno, litúrgicamente es el día de presentación de Jesús en el templo. La Virgen de la Candelaria, porque todavía era una tradición que venía de antiguo. Se cogía un tazón de estos tazones, es que no sé si conoce aquí se llama así también, ¿no? De estos de para leche y tal. Se ponía agua y aceite, con el aceite flota, una cantidad suficiente, y se hacían esas pequeñas candelas que flotaban, que se ponían delante de la imagen, de una de las imágenes de la Virgen que había en la casa. Y todos esperábamos ese día, porque era algo distinto a los demás días. Era un rito. Y allí rezábamos, no el rosario entero, porque para los niños sería muy cansino, pero un misterio saguán. Yo todavía me acuerdo, esto para que veáis que todavía tengo grabado la primera vez que participé en un rosario completo de 15 misterios, que me pareció eterno e insufrible, pero bueno, ahí estuve. No, porque fue en Lourdes, ¿no? Fuimos a Lourdes, pues está muy cerca, porque yo estoy de la frontera con Francia, tal. Lourdes está a hora y media, 2 horas. Y debía tener ya 9 o 10 años y fuimos a una peregrinación desde casa, bueno, desde el pueblo, ¿no? Y yo creía que el rosario era solo 5 misterios. Ahí aprendí que era 15, porque ya me iba cuando acababa el primero. No, 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 que va, que queda. Bueno, pues, claro, no he necesitado, lo he aprendido en la familia el valor que tiene. Y es muy, muy bonito cuando yo he estudiado bastante los motivos de estudio, ¿no? Y he participado, porque me gusta ese mundo, las liturgias orientales, sobre todo la liturgia bizantino-eslava. Y voy mucho, pues he ido mucho a iglesias rusas. Vivo debajo de la, ahora no sé cómo está la cosa, claro, si nos dejarán entrar, pero vivo debajo de la embajada rusa en, en Roma, y en la embajada rusa en Roma tienen una iglesia maravillosa, preciosa, que han tenido la delicadeza, además, que como está un poco en alto, tuvieron la delicadeza de preguntar a qué altura quedaba la cúpula de San Pedro para no superarla, porque partían de muy, muy alto ya, arriba del Giannico, si habéis estado en Roma, una montaña. Bueno, pues yo voy mucho allí, ¿no? Y es impresionante cómo los padres se acercan con los niños a tender la vela delante de la imagen, el icono, ¿no? Del santo del día, y rezan. Eso es, o sea, nadie entra en una iglesia sin encender una vela y rezar. Y eso ves continuamente entrando, porque ellos no tienen, como la misa dura tanto, simplemente tienen que ir. No hace falta que estén en todo. Hay mucha gente que está en todo, pero hay otras que en vez de estar las 2 horas y media, pues está 1 hora. Llega un poco más tarde para la comunión y tal. Pero siempre, entre cuando entre, se acerca la, la madre o la abuela o el padre, si no es nuestro, con los niños, y les enseñan a encender y a rezar. Entonces, esto es, no es solo que sea bonito, sino que es una escuela que nos permite entender, comprender qué es la liturgia y tener el encuentro personal con Cristo, porque la liturgia no es otra cosa que un encuentro con Cristo con todos nuestros sentidos iluminados por la fe, pero todos nuestros sentidos. En la liturgia no solo, claro, y esto nos diferencia del mundo de los protestantes, donde allí solo cuenta el oído, oyen, pero nosotros no solo oímos, es más, el oído
no es el sentido fundamental. Nosotros vemos en la liturgia, vemos primero en el ministro, por sus vestiduras sacras, vemos a Cristo que viene a nuestro encuentro para ofrecernos la palabra y el pan, el alimento. En la forma consagrada del pan y en el vino consagrado vemos el cuerpo y la sangre de Cristo. En el retablo, en los retablos, vemos nuestra familia, que es la iglesia. Y es muy bonito porque así se juntan las dos familias. La iglesia, es muy bonito ver que en los primeros documentos, textos litúrgicos de la iglesia se llama a sí misma familia. Todavía escucharéis, ¿no? En misa. Escucha, Señor, a esta familia tuya que se ha reunido hoy. La iglesia es ante todo familia. ¿Y qué familia? Por eso existe en las ordenaciones, en, también en las consagraciones de religiosos, ¿verdad? En los bautismos, en los bautizos, ¿no? Queremos casi en italiano, existe un momento que es el llamado letanía de los santos, que se cantan además, ¿no? Ruega por nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Porque esa letanía nació en el contexto bautismal, cuando los catecúmenos, o sea, los que se preparaban para el bautismo, se bautizaban en un lugar apartado de la nave central de la iglesia, que era el baptisterio. En el momento en el que entraban en la nave, se cantaba la letanía. Les estabas diciendo, esta es tu familia, tu gran familia, puedes decir, o la familia grande, la familia de la carne y la familia, que es la padre-madre, la familia de la sangre de Cristo. Esa es tu familia. Tú eres de la familia de, aquí está San José, eres de la familia de María, eres la familia de San Agustín, eres la familia de San Ignacio de Loyola, eres la familia, esos. Y se les decía para decir, tú tienes que ser como esos. Mira quiénes son los tuyos. Es como si nos dijeran, una persona, si alguno de nosotros fuera pues el nieto o de la familia del emperador de la Antártida, digo para no citar ningún lugar concreto, pues estaría orgulloso y diría, yo tengo que responder con mi comportamiento a esa familia que tengo. No puedo ser un, no se dice mangarrán, no sé si decir, no, pues un desastre, ¿no? No puedo. Tengo que estar a la altura. Entonces la Iglesia nos dice, con este gesto de la profesión que va entrando, nos dice, tú tienes que ser como Ignacio de Loyola, como Teresa de Ávila, como Rosa de Lima, como Juan Diego, y por eso son santos de todas las vocaciones cristianas. Eso es muy bonito. Bueno, y por eso lo vemos. ¿Por qué están los retablos? Por esto. Por eso cuando la moda arquitectónica, y me voy a meter con don Antonio, que es arquitecto, cuando la moda de los arquitectos de iglesias, pues llevados de un malentendido minimalismo, quitan imágenes, es un error. Es un error, porque yo necesito ver mi familia. Son los míos. Además estoy orgulloso de que sean. Pero claro, tengo la responsabilidad de estar a la altura. Eso un niño lo entiende muy bien. Al niño le gustan los retablos. Solo a una persona pedante, es una pedantería, le viene a pensar, no, porque eso la luz, no, la vista, todo lo que... El niño entiende muy bien los santos. O por eso antes se coleccionaban incluso
había las colecciones de figuritas de santos, ¿no? Siempre les ha gustado. O sea, bueno, de hecho, en España, incluso cuando cambias jugadores de fútbol, se llama los santos, a pesar de que sean jugadores de fútbol, ¿no? Porque antiguamente los párrocos, antes que eran sabios, pues daban santos. Y hacías colección y cambiabas. Bueno, te cambio San Juan Bosco porque tengo dos, ¿no? Lo he repetido, te cambio un San Juan Bosco por San Isidro. No, y así se aprende. O sea, la liturgia entra en todos los sentidos. Se encuentran que son todos, hemos dicho, la vista. Bueno, tú me avisas la hora, porque si no, yo puedo estar aquí y tampoco vamos a aburrir al personal, ¿no? Pero también entra el olfato. 10 minutos. Ok, fantástico. Entra el olfato. El olfato participa. Por eso las flores, bueno, por eso son también vistas. Por eso, claro, cuando no hay flores, es Cuaresma, viento que cuando se vive bien la liturgia, si yo entro en la iglesia y ya no veo flores, digo, algo pasa. No, pasa que es un tipo penitencial. Pero el aroma de las flores, el incienso, eso es maravilloso. El aroma. Nosotros lo explotamos poco. Explotar en el sentido de aprovechar. En las liturgias orientales no es así. Yo recuerdo una vez que fui con un compañero de estudio benedictino, porque yo estudié con los benedictinos. Eso que han dicho el anselmiano son benedictinos, que son los grandes expertos en liturgia. Bueno, pues este es un benedictino que por necesidad pastoral pues, se dedicó al rito oriental y ahora es el exarca, que quiere decir obispo, el exarca de la Iglesia greco-católica en Grecia. Es el obispo para los que viven en Grecia de rito oriental que son católicos, que son muy poquitos, que todos son, desgraciadamente, no están en comunión, son los llamados ortodoxos y tal. Bueno, pues un día, estando con él, cuando todavía no era obispo, que ha sido profesor, don Antonio le conoce muy bien porque era profesora en Santa Croce mucho antes que yo. Yo fui el que le llevé allí. Pues entonces un día con él entramos por eso de que digo que a mí me gusta saltar las iglesias bizantinas, pues entramos en la iglesia rusa, una iglesia rusa, de comunidad rusa, no estábamos en Rusia. Y me dijo, ha habido un funeral. Ya, bueno, ¿qué ha habido un funeral? Y digo, bueno, tú me estás tomando el pelo, ¿no? ¿De qué vas? No, no, te digo en serio, ha habido un funeral. Y yo, ¿por qué lo sabes? Si no hay nada, no hay ni ¿cómo se llama? Ataúd, o sea, ni féretro, ni nada que indique. Dice, no, por el incienso, el aroma. Porque ellos tienen un incienso distinto para cada celebración y para cada fiesta. Hay el incienso, por ejemplo, de la Natividad. Hay el incienso de la Pentecostés. Hay el incienso y es increíble, es maravilloso, ¿no? Porque tú ya son todos los sentidos. Y esto, repito, que a los niños es muy fácil transmitirlos. Es lo que dice aquí el Papa. Ya se te hace tuyo, lo incorporas, ¿no? Lo ves como propio. Como yo recuerdo, por ejemplo, en ámbito profano, pero también digo, mi padre era marino mercante. Y pues le gustaba como los marinos mercantes de aquella época, no sé ahora, fumaba mucho en pipa. ¿Eh? Y como iba mucho, es un clásico, ¿no? Se representa siempre a los marinos con una pipa en la boca. Como iba mucho a Inglaterra, pues traía cuando iba, pues traía tabaco de Inglaterra. Entonces yo, a veces, como no sabíamos cuándo llegaba o cuándo no, a mí me bastaba acercar, o sea, cuando nos acercamos ya a 5 metros de la casa, ya sabía, pues está papá en casa. Porque el aroma, que mi madre se ponía 100, pero bueno, el aroma del tabaco de pipa llegaba hasta... Y para mí era el aroma de la casa, del hogar. Donde está mi padre. Qué bien, ¿no? Pues vuelvo a estar con él. Claro, esto es fabuloso, ¿no? Eh, y eso es el incienso, ¿no? Por eso cuando algunos lo quitan, no, porque es un lío. No te digo ya cuando dicen que contamina. Es peligroso, pero en absoluto.
da calor de la... Estamos con el gusto, que es la Eucaristía. También el se participa. ¿Sabéis que antes a los catecúmenos, como no podían recibir la Eucaristía, o sea, lo mismo que hacía el párroco mío, que daba a los niños las obleas que sobraban, pues en la antigüedad, en la Iglesia antigua, son los primeros siglos de vida de la Iglesia, los catecúmenos en sus reuniones, antes de recibir el bautismo, no podían recibir la Eucaristía, recibían un grano de sal para indicarles la sal, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Y se les daba la sal. Y antes al del bautismo, en el rito bautismal de los niños, se les ponía también. Qué bonito. Vosotros sois la sal, el gusto. O, por ejemplo, a los que recibían la comunión por primera vez, durante una semana, junto a la comunión, con el cuerpo de Cristo, el pan que es cuerpo de Cristo, recibían con una cucharadita en la lengua una mezcla de leche y miel, porque era como los niños. Claro, eran recién nacidos a la vida de la gracia. Claro, pues eso se te queda grabado. Entonces, y ya con esto termino, porque toda esa riqueza gestual de todos los sentidos, creo que no me he olvidado ninguno, ¿no? Se aprende en la familia, como dice aquí el Papa. Se aprende en la familia. Y tenemos que enseñarlo en la familia. Y así, eso garantiza más que todas las homilías del mundo, que se olvidan, gracias a Dios, ¿no? Porque los curas a veces somos muy aburridos y repetitivos, ¿no? Ya está, o sea, es el momento más, no, déjate de tanta homilía. Bueno, hay que formar a la gente también, ¿no? Pero se entiende que se olvidan, mientras que lo que has aprendido en casa, con las personas que más quieres, claro, también esto es una responsabilidad, hay que quererse, claro. Las personas que más quieres, eso se queda grabado en tu corazón y da fruto. Y por eso yo os animo, y con esto termino mi parte, a ir enseñando poco a poco los gestos en casa, ¿no? Y el arrodillarse también en algún momento, ¿no? Por ejemplo, meterse de rodillas. Y que podía seguir dando vueltas la procesión también, caminar, etc. Pero con esto lo doy por zanjado.